cuando empieza a atravesarnos la pandemia, nosotros creímos que lo que tendría que haber pasado era redireccionar partidas principalmente a lo sanitario, que eso lo hubiésemos visto en un mayor gasto de salud, una inversión direccionada a eso y que eso se quite de otros recursos, ¿no es cierto? Como ver un municipio que reacciona es, bueno, lo que teníamos pensado para algo ahora tenemos que reacomodarlo y eso tendría que haber ido al menos a pilares fundamentales que fueron para el frente de todos la salud, desarrollo social por la asistencia que se necesitó en los distintos barrios de nuestra ciudad y por otro lado la seguridad, que eso no tendría por qué haberse subejecutado. La verdad es que lo que nosotros notamos en esta rendición de cuentas es que el municipio no redireccionó partidas, no cambió de prioridades cuando vio que una pandemia nos estaba azotando y eso es lo que nosotros no compartimos, ¿no es cierto? Además de algunas cuestiones que también tienen que ver con la forma, pero hacen a la transparencia, como que no se hayan registrado en la rendición de cuentas las donaciones recibidas. Sabemos que los marplatenses se organizaron rápidamente, si hay algo que tenemos es un pueblo solidario, se han organizado rápidamente para generar donaciones y esas donaciones fueron distribuidas por el municipio y tendrían que haber estado inscriptas en el patrimonio municipal y la verdad es que eso no figura en el expediente. O sea que hay algunas cuestiones de forma y otras de contenido que hacen que nosotros no podamos acompañar esta rendición de cuentas y votemos negativo. Sí, y en realidad también el hecho, durante el 2020 hubo podríamos decir, muchas dependencias municipales que no estuvieron trabajando y por ende no ejecutaron sus presupuestos y tranquilamente el Ejecutivo podría haber planteado que esa entrada de dinero, ese presupuesto que tenían esas dependencias, tranquilamente podría haber ido hacia el esquema de salud, cuando en realidad lo que trataron de hacer fue, ejemplo muy claro fue el tema de los testeos, ¿no? Que directamente cuando la gente entraba a Mar del Plata se los mandaba a algún laboratorio privado, y eso en realidad podría haber sido tranquilamente una política de Estado municipal. Totalmente, eso que estás planteando es un claro ejemplo que también se ve plasmado en esta rendición de cuentas, mientras el Estado nacional, el gobierno nacional y el gobierno provincial han redireccionado partidas automáticamente a poder asistir, de hecho se construyeron hospitales, el hospital modular, se generaron un montón de políticas de sostenimiento a los sectores productivos, el Estado municipal no ha invertido en nada de lo que sabíamos iba a continuar. Cuando vino la secretaria de Salud al Consejo a presentarnos el presupuesto 2021, admitió que este primer semestre íbamos a estar en pandemia. Ya se sabía que probablemente haya una segunda ola y sin embargo, durante el 2020 el municipio no se equipó, no pensó alternativas para poder estratégicamente testear en los distintos barrios de la ciudad, porque otra cosa que sucedió y también está plasmado en la rendición de cuentas es que no hubo una asignación de partidas a poder sostener y mejorar la atención en los centros de atención primaria de la salud, los CAPS de los barrios, las salitas, como las conocemos habitualmente. Esas salitas tienen un horario reducido y tuvieron un horario reducido aún más en la pandemia, cuando quizás la estrategia hubiese sido que la gente con síntomas no se tenga que trasladar hasta el SEMA, que era el único lugar para poder testear, sino que haberlo tenido a mano hubiese evitado que esas personas se tengan que trasladar a lo mejor en el transporte público y demás. O sea, algunas cuestiones que creemos tendrían que haber sido estratégicas y de rápida reacción, el municipio no tomó esa decisión en ese momento. Y lo que comentabas de los hisopados, que también lo planteamos, ¿cuál es? No se te escucha, Virginia. Bueno, la tecnología nos juega esas malas pasadas de el no tener por ahí buena A ver línea de ahí, internet. Ahí sí, ahí de nuevo, sí. Estabas hablando ahí del tema sí. de los hisopados, ¿Hasta sí. dónde llegué? ¿Hasta dónde El me tema escucharon? ¿Hasta los el hisopados? tema de los hisopados, exacto. Bueno, y después algunas cuestiones que se hicieron y se tendrían que haber hecho a nuestro criterio de otra manera, más transparente, entendiendo los procedimientos, los protocolos, esas cuestiones que parece a veces como si se manejaran, como si fuesen empresas privadas los estados, ¿no? Es muy un mecanismo muy de cambiemos a lo mejor, entender que pueden disponer de algunas cuestiones sin transparentarlo o sin dar igualdad de oportunidades a todos para tener esa información. Y lo de los retenes fue muy desprolijo, no sabemos con qué política
sanitaria, las personas que llegaban a los retenes eran derivadas a lugares privados para hacerse los testeos. Eso tendría que haber estado de alguna manera transparentado hacia la comunidad, y luego también en la rendición de cuentas entender cuántos hisopados se hicieron, quién los pagó. Bueno, esa es toda información que nosotros venimos pidiendo sistemáticamente que se transparente, o si se sistematice, para poder también que sea parte de la rendición de cuentas, y eso no lo hemos logrado. O sea que por todo esto que les estoy contando, desde el Frente de Todos no vamos a acompañar esta rendición, y también porque creemos que esta rendición es lo que de verdad muestra el manejo de una pandemia en términos de gestión pública, ¿no? Las rendiciones de cuentas son eso, son un informe de gestión también. No solo no nos han sabido contestar algunas cuestiones fundamentales, sino que además vemos que no se tomaron las decisiones que hubiesen cuidado a los marplatenses. Una de esas decisiones también, que también se encuentra en la rendición de cuentas, tiene que ver con la falta de controles en las calles. Eso se tendría que haber traducido en un esfuerzo municipal, incorporando más trabajadores para poder, no incorporando más trabajadores los que ya están, sino que con los que ya están redireccionando a lo mejor una determinada cantidad de horas para poder controlar que se cumplan los protocolos. El acompañamiento del Estado a la sociedad que hace esfuerzos para poder cumplirlos es necesario. Si no, hay algunas cuestiones que sin el Estado mirando de cerquita no se cumplen, y eso también pone en riesgo. Desde la cuestión sanitaria, el mensaje del presidente tuvo que ver con eso también, con pedirle a las distintas jurisdicciones que ayuden a que se cumplan los protocolos que están pensados para cuidarnos en lo sanitario. Ahí el compañero Iñaki nos está pidiendo la posibilidad de hacerte una pregunta. Sí, Iñaki. Virginia, buen día, te saludo. ¿Crees que de cara a estas nuevas restricciones el municipio va a realizar los controles como es necesario, o crees que vamos a seguir más o menos en la misma sintonía de lo que venías diciendo, con algunos retenes de vez en cuando y sin dar bien a conocer lo que se está realizando de cara al control de la pandemia? La verdad es que necesitamos que suceda esto. Esperamos que el municipio tome en este momento alguna decisión vinculada a esto. Los primeros meses de este año y en las últimas 2 semanas, donde los casos se han multiplicado enormemente, no hemos visto un cambio de actitud del Estado municipal con respecto a que los protocolos se cumplan. Esperamos que ahora, con este confinamiento de 9 días, estricto que se ha tomado la decisión desde el gobierno nacional, esperamos que el gobierno local acompañe esa decisión. Es mucho lo que está en juego. Sabemos que el sistema sanitario está saturado, sabemos que además no podemos seguir exigiéndole al personal de salud, después de tanto tiempo y tanto esfuerzo, que el esfuerzo siga siendo de ellos. Hay que acompañar ese trabajo cotidiano que están llevando adelante para cuidarnos desde lo individual también. Nadie se salva solo, y el esfuerzo tiene que ser de todos. El Estado municipal también tiene que estar acompañando estas medidas. Virginia, cuando hablamos de la gestión de Cambiemos, digo, y la postura que ha tenido con respecto a la pandemia, ¿vos crees que está en sus genes de la cuestión, cómo han tratado el tema, digo, priorizando estas cuestiones más económicas que de salubridad, o lo hacen por una cuestión de omisión? La política que ha llevado adelante el intendente con respecto al tratamiento de la pandemia. Y yo no comparto la manera en la que se han manejado con respecto a esto, ni desde la irresponsabilidad de opinar públicamente, como lo ha hecho en algún momento la cúpula de Cambiemos a nivel nacional, con respecto a las vacunas y a los confinamientos, a las medidas de cuidado. Me parece que estamos en un momento muy delicado y hay que ser muy responsables, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de conducir y de comunicar algunas cuestiones. Hay que ser más responsables que nunca, porque lo que está en juego, como decía, es demasiado. Entonces hay algunas cuestiones especulativas que no comparto obviamente, con el gobierno de Montenegro, y con la forma de comunicar algunas cuestiones. Entiendo también, y la verdad es que eso también lo tendríamos que entender todos, que estar en los zapatos de quien gobierna no es fácil en este momento. Hay que tomar decisiones permanentemente. Yo noto y siento que desde el gobierno local muchas veces se esquiva a emitir opiniones o a hablar, y cuando se hace de una manera para poder quedar bien, si se quiere, con algunos sectores, y no tomando las decisiones que hay que tomar. Hay decisiones que a lo mejor a algunos les parecen antipáticas, pero que la verdad hay que tomarlas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no se han manejado como nos hubiese gustado.
entendemos que es una situación difícil también, y también creemos que todo el arco político tiene que poder estar del lado del cuidado de la salud y por supuesto del trabajo, pero en este caso lo que está en riesgo es la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y tenemos que saber que eso es delicado. Cada vez conocemos más personas, me incluyo en ellas, que hemos perdido seres queridos en esta pandemia. Entonces hay que poder tener esa sensibilidad, no podemos dejar que las cuestiones especulativas intercedan en este momento. Y la verdad es que es un esfuerzo el que estamos haciendo desde el Frente de Todos. Somos un bloque grande, amplio, sumando el Frente Renovador, somos 10 concejales y concejalas y hemos trabajado en unidad una y otra vez, como ha mostrado también el gobierno nacional. La unidad es necesaria en este momento. Bien, digo, bueno, el 27 se tratará la rendición de cuentas, estaremos atentos. Digo, no solamente, y gracias por aclararnos la posición del bloque del Frente de Todos, sino también de otros actores de la política, que también, como bien decías vos, digo, la gestión de Montenegro a veces hace lo que nosotros decimos jueguito para la tribuna, para que lo vean y quedar bien con algún sector. También es importante que vayamos viendo cuál es la actitud o el acompañamiento que tienen los otros bloques, ¿sí? En este caso puede ser el de Acción Malplatense y demás, con respecto a estas posturas, y más cuando estamos hablando de un año electoral, digo, donde realmente tenemos que ver cuáles son las posiciones tomadas de cada bloque en defensa de la comunidad de Mar del Plata y Batán, e ir analizándolo también hacia un futuro electoral, ¿no? Así que, bueno, desde ya, Virginia, estaremos atentos al jueves a ver cómo se desarrolla la sesión, cómo sale la rendición de cuenta, y bueno, sabés que contás con el micrófono de Propuesta Joven, de Radio Éter, para poder difundir, y más en este año, que es un año legislativo, pero también es un año electoral y donde van a estar tratándose muchos temas de importancia, ¿sí? Muchísimas gracias por haberse comunicado, por darnos siempre la oportunidad. La pluralidad de voces es sumamente necesaria para poder llegar con todos los mensajes que necesitamos, así que yo les agradezco muchísimo el sostenimiento de este espacio y la posibilidad que nos dan del micrófono, como le dicen ustedes. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos mantenemos en contacto, Virginia. Gracias. A ustedes. Muy bien, muchísimas gracias a la concejal Virginia Sibori.